¿Usted Bajo. qué opinión le merece todas estas gestiones o acontecimientos que se dieron con respecto a la excarcelación del expresidente de la República, el señor Jorge Glass? Sí, Clever, efectivamente, yo creo que hay un enorme desconocimiento en la ciudadanía en general. Por eso, si usted me permite, y de forma breve, paso a explicar el tema. El Ecuador es un estado que está regido por una constitución, eso está claro. Y la constitución es la norma jurídica más importante de un país, de la cual, de esta constitución, se derivan una serie de otras leyes que tienen que guardar armonía y conformidad con esa constitución. Esta constitución del Ecuador, al igual que las constituciones prácticamente desde 1830, contienen una institución jurídica que se denomina habeas corpus. Habeas corpus, saber el cuerpo, encontrar el cuerpo. ¿Qué buscaba proteger desde sus orígenes esta institución? Primero, que las personas que están desaparecidas aparezcan. Recuerde usted, y yo siempre cito el ejemplo, viene un vehículo de la policía, bajan 2 o 3 policías, detienen a una persona, le ponen una capucha, la meten en el carro y se la llevan. Entonces, a través del habeas corpus se puede pedir al gobierno, en definitiva, también a particulares, pero al gobierno, ¿dónde está el cuerpo? Tráiganme el cuerpo, preséntenme el cuerpo. Es decir, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está la persona? Luego, este habeas corpus tiene también otra finalidad. Y la otra finalidad es garantizar la libertad de quien está ilegalmente detenido. Recordemos, Clever, que para que una persona sea detenida se requiere de una orden legítima de juez competente, de autoridad competente. Por tanto, allí tenemos el habeas corpus en su segunda dimensión. Primera dimensión, ¿dónde está el cuerpo? Segunda dimensión, otorgarle la libertad a quien está ilegalmente detenido. Así era el habeas corpus en el Ecuador hasta hace algunos años. Luego, con la constitución actual, se incluye una tercera finalidad del habeas corpus. Esto es, si hay una persona que está sufriendo tratos crueles, inhumanos o degradantes, puede también presentar un habeas corpus. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cesen esos actos inhumanos o degradantes. Y eso puede incluir brindarle salud, por ejemplo, si está en unas condiciones paupérrimas, catastróficas. Y en casos extremos, devolverle la libertad. Entonces, son las 3 dimensiones del habeas corpus. En ese escenario, y voy a señalar algo muy importante para analizar el caso Glass. ¿A quién le compete, a quién le corresponde el habeas corpus en el primer caso, cuando queremos saber dónde está el cuerpo, dónde está la persona? A cualquier juez del país. Cualquiera. Juez de manglar alto incluido. En el segundo caso, cuando hay una persona ilegalmente detenida, ¿a quién le compete? Cuando no existe sentencia ejecutoriada, a una sala de la Corte Provincial de Justicia. Es decir, si alguien está detenido y ilegalmente, no aparece la boleta, no hay un juicio previo, no hay una instrucción fiscal en fiscalía, y lo tienen preso, ¿ante quién se presenta? Ante el Consejo, ante la Corte Provincial. Y el tercer escenario, cuando alguien está preso previa sentencia ejecutoriada, le corresponde al juez del domicilio donde está detenido esa persona. Bien, es decir, diferencias en competencias clarísimas. Muy bien, en ese sentido, vamos al caso Glass. La primera pregunta que se hace es, ¿estaba el señor Glass detenido porque se lo llevaron en un carro, en una capucha, sin orden de juez, de manera abrupta? No. No, no. Por tanto, el primer caso está eliminado, no existe. Segundo caso, ¿está el señor Glass detenido en un proceso en marcha sin que se haya dictado todavía una sentencia? Sí, en un caso que está en apelación en la Corte. Solo y por el caso tanto, Singue. no está resuelto. Exactamente. Entonces, en ese caso que está todavía procesándose, ¿a quién le corresponde tomar una decisión? A una sala de Corte Provincial. Y vamos al tercer caso. El señor Glass tiene sentencia ejecutoriada, sí, en 2 juicios. Por tanto, ¿a quién le corresponde conocer un habeas corpus? Al juez del lugar en que está privado de la libertad. Que era Cotopaxi. Al juez de la Tacunga. Okay. A un juez de la ciudad de la Tacunga. Entonces,
Si eso es el esquema que está diseñado en la Constitución, en la ley y en la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, ¿qué pasó con el señor Glass? Presentaron un habeas corpus previsto para el primer caso. Por tanto, no era aplicable porque todo el país conocía, y los jueces y los abogados conocían que el señor Glass estaba preso en la cárcel de la Tacunga. Es decir, no es que no se sabía dónde está. Y a dónde un ejemplo. Hemos escuchado últimamente que hay presos que son trasladados de una cárcel a otra, ¿verdad? Se los traslada de la Tacunga a Guayaquil. En ese trayecto, 6 y 7 horas de viaje, ¿alguien sabe exactamente dónde está? No, porque está en la carretera moviéndose de un lado a otro. ¿Alguien puede aceptar razonablemente que se presente un habeas corpus porque no se sabe dónde está el señor? No, de ninguna manera, porque se sabe que está siendo trasladado de una cárcel a otra. Por tanto, no cabe, como no cabía en el caso de Jorge Glass presentarle un manglar alto. ¿Por qué? Porque se sabía que estaba en la Tacunga. Incluso se conectó desde la cárcel de la Tacunga para ser parte de la audiencia, ¿no? Y eso se quedó claro. Y doctor, entonces, estamos de acuerdo con que se pasaron por encima algunos procedimientos. Ahora, la defensa de Jorge Glass interpuso un pedido de ampliación de la sentencia. Y yo le quería consultar, ¿esto en cuánto tiempo se puede resolver? Porque hasta que no se atienda este pedido de ampliación de la sentencia, no se puede conformar el tribunal en la Corte Provincial de Santa Elena para analizar el pedido de apelación por parte del SNAI. Debo indicar que leí esa noticia ayer en la noche en uno de los diarios del país. Sin embargo, lo que está presentado, formalmente presentado, es un recurso de apelación. Entonces, el recurso de ampliación no sé quién lo habrá presentado, francamente, porque no aparece en los registros del sistema SATIE. Y la defensa asegura que fue presentado un recurso de ampliación. Sí, yo lo leí también, como le digo anoche en la prensa, yo no he visto ese recurso. Y además no veo que pueda solicitarse como ampliación, ni quién lo puede haber solicitado. Porque si usted presenta la apelación, que es lo que presentó el SNAI, eso es lo que tiene que sustanciarse en la Corte Provincial de Santa Elena. Pero independientemente, supuesto de que se hubiera presentado la ampliación, el propio juez tiene que resolver la ampliación de manera inmediata. Allí no tiene una semana, no, presenta la ampliación, resuelve inmediatamente, con lo cual da paso a la apelación presentada. Pero déjeme, Johanna, un segundo, terminar la idea anterior. Entonces, descartada la presentación en manglar alto, que no cabía, la pregunta es, ¿por qué razón el juez, aún sin competencia, dicta y permite la libertad cuando había un caso, el caso Singue, que no era competencia de él, que tenía que ser resuelto por una corte provincial? Y por tanto, al no ser competencia de él, ese caso, Jorge Glass no podía salir de la cárcel, porque el habeas corpus podía habérselo dado por los dos casos ejecutoriados, si el juez hubiera sido de la Tacunga, que no lo fue. Pero aún en ese supuesto, no podía salir mientras una corte provincial de Cotopaxi no ordene la salida. Por tanto, cuando el gobierno y el SNAI se lavan las manos diciendo que no podían oponerse, que no podían hacer nada, cuando el presidente de la República señala que él es un demócrata, un republicano, y que hay que defender la separación de poderes, etcétera, etcétera, nos está engañando a todos. Mejor dicho, pretende engañarnos a todos, porque Glass no debió salir, porque no había una resolución de una corte provincial por el caso Singue. Por tanto, lo que está pasando ahora es una barbaridad de orden jurídico que está siendo solapada por el gobierno nacional. Una actuación, además del gobierno, que impidió defensa durante la audiencia, porque no se defendieron, al contrario, se allanaron. Doctor Campaña, muy buenos días. Carlos Acoto le saluda. Y esto Buen día, Carlos. Ha abierto la puerta a que se soliciten otros habeas corpus. El fin de semana nos enterábamos que Carlos Pareja Llanuselli, ex ministro de sectores estratégicos, ex gerente de Petroecuador, también detenido por casos de corrupción, está pidiendo un habeas corpus por causales similares a las que pidió el ex vicepresidente Jorge Glass, deterioro en su salud y demás. Y hay juristas que dicen, bueno, si le dieron a Glass, ¿por qué no deberían darle a Capaya? Hoy, por ejemplo, hoy por la mañana se va a tratar una acción de habeas corpus a las 8:45 de la mañana de nada más y nada menos que Junior Roldán Paredes, cabecilla de los Choneros. También argumenta un deterioro en su salud. ¿Qué se podría esperar entonces, doctor, con estos precedentes que se han sentado? Mire, hay un tema que es fundamental y hay ciertas expresiones que van a ayudar a entender lo que voy a decir. Dos errores
no hacen un acierto. ¿Debió concederse el habeas corpus a Jorge Glass? No, no debió ser concedido. Pero por una razón adicional, porque no cabe la concesión de habeas corpus a personas privadas de libertad que tienen sentencia ejecutoriada, por muy enfermos que estén, cuando los delitos cometidos son graves. De grave conmoción social, se dice, en efecto. Sí, exactamente. Pero entonces, ahí viene un tema interpretativo. ¿Cuáles son los delitos de grave conmoción social? Hay quienes dicen los de corrupción, los que no prescriben. No, ese no es un tema de discusión ni subjetivo. Delitos graves. Si usted viene con una violación a un menor de edad o a un mayor de edad, eso es un delito grave. Llevarse dineros del Estado, concusión, delitos contra la administración pública son delitos graves. Delitos de terrorismo son delitos graves. Es decir, aquí hay ciertas consideraciones. Mire, hay conceptos jurídicos que se denominan conceptos jurídicos indeterminados. Hay que determinarlos. Pero nadie en el Ecuador puede sostener que quien se lleva dineros del Estado ha cometido un delito, una bagatela. No. Entonces, como no debió concederse el habeas corpus a Jorge Glass, la negativa del habeas corpus de Pareja Yanoselli es correcta, pues. El señor está sentenciado por peculado, un delito gravísimo, el más grave contra la administración pública. Por tanto, no es que como le dieron a Glass, tienen que darle a Pareja Yanoselli. Y cualquier otro preso del sistema carcelario del Ecuador que ha cometido un delito grave no tiene opción a salir por habeas corpus por moribundo que esté. Es decir, no cabe. Entonces, lo que están haciendo con este juego simplemente es citar el antecedente de Glass, que fue ilegalmente concedido, para tratar de igualarse, porque el concepto debe ser la ley igual para todos. Sí, señor, pero no puede ser igual para todos frente a las ilegalidades. Es decir, no es que porque cometieron una ilegalidad con Glass, ahora vamos a cometer ilegalidades con todos los demás. No, hay que corregir la ilegalidad de Glass, hay que revocar esa barbaridad que dictaron y a los demás tienen que negárselos. Ahora, yo mismo he presentado habeas corpus y lo he hecho cuando han sido delitos mínimos, cuando son cosas pues, que no ameritan que una persona esté detenida. ¿Y qué tan rápido ha obtenido una respuesta, doctor? Mire, me tomó más de una semana la parte judicial y después de que se ganó, el último de los casos que tuve, después de que se ganó, tuve que tardarme como 4 días para que pueda salir, porque se llenaban de exigencias en la cárcel para que salga y tuve que acudir al entonces director del SNAI, Fausto Cobo, para que me ayude en definitiva como ciudadano, como abogado, a sacar a una persona que tenía una sentencia 3 o 4 días. Bien, ahora, entonces, doctor, los favoritismos a Jorge Glass son evidentes. Doctor, hay quienes creen, y entre esos que creen está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que en Ecuador se ha hecho un abuso del sistema de garantías jurisdiccionales. Y vemos casos como el de Guadalupe Llori, presentando acciones de protección a diestra y siniestra, de la ex titular del Consejo de Participación Ciudadana, interponiendo una medida cautelar en el Cantón San Borondón, donde la recibió para evitar ser removida de su cargo. Vemos a Jorge Yunda, a Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, también haciendo uso de las garantías jurisdiccionales para mantenerse en sus cargos. Y hoy el presidente de la Corte Nacional de Justicia le ha pedido a la Corte Constitucional una reunión para limitar los alcances de estos recursos. Pero aquí viene un tema. A la final no estamos analizando desde lo particular un recurso que realmente es de beneficio para todos los ciudadanos. Quizás limitarlo puede tener repercusiones para el ciudadano común que sí está viendo vulnerados sus derechos y no estos políticos que ven pues una salida judicial a un problema netamente político. ¿Hasta dónde se podría actuar? Yo lo he escuchado a usted decir en diferentes medios de comunicación que no se tiene que atacar el recurso, sino atacar a los jueces que lo mal emplean. ¿Correcto? Corríjame si lo he escuchado. Es correcto. Ok, pero correcto. ¿Cómo sancionamos a jueces si el Consejo de la Judicatura hoy ya no tiene mayores competencias? Hoy necesita de un dictamen de un juez superior para sancionar por error inexcusable, por ejemplo, a un juez. Es decir, también estamos un poco entre la espada y la pared. Sí, Carlos. A ver, no, para mí el tema es más sencillo que eso. Mucho más sencillo que eso. Mire. Las instituciones como estas, habeas corpus, acción de protección, etcétera, no son abusadas por el hecho de que ciudadanos que creen que son las herramientas adecuadas presenten las acciones. Ahí no hay abuso de ningún tipo. El problema es cuando tenemos jueces o corruptos, o ignorantes, u obedientes al poder político.
Ese es el problema. Entonces, no se puede atacar una institución que es fundamental aquí y en los países civilizados del mundo. Y mucho menos pensar en restringirla porque hay 3, 4 o 5 jueces corruptos. Y yo en eso discrepo totalmente con el presidente de la Corte. Aquí no es cuestión de reunirse con la Corte Constitucional para decir hay que parar el abuso. No, señores, lo que tienen que hacer es destituir a ese poco de jueces que no debían ser jueces. Entonces, claro, viene la pregunta, ¿y cómo hacemos para destituirlos? Bien, bastante fácil. Número 1, la Corte Constitucional es la que protege a los jueces corruptos. ¿Y sabe cómo lo hace? Cuando dictaron una resolución diciendo que no pueden ser reos del delito de prevaricato. El delito de prevaricato comete un juez cuando dicta una sentencia en contra de lo que dice la ley. Entonces, la Corte Constitucional protegió y protege a los jueces corruptos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional? Eliminar esa bárbara sentencia que dictó para que jueces como estos que cometen errores puedan ser no solamente destituidos, puedan ser enjuiciados y privados de su libertad por delincuentes. Eso es lo que tienen que hacer la Corte Constitucional y el presidente Saquicela. No reunirse para ver cómo restringen instituciones jurídicas que son fundamentales. Y de otra parte, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la Fiscalía? La Fiscalía dijo que en este caso, como hay la sentencia de la Corte, no puede hacer nada. No, señores de la Fiscalía, están totalmente equivocados. Aquí ya debió iniciarse un proceso penal para investigar asociación ilícita. Porque aquí no se puede atacar al juez por prevaricato, todavía, porque está vigente esa sentencia de la Corte. Pero la asociación ilícita sí puede ser acusada. Y me van a decir a mí que esto fue casual, que de repente vino una persona y presentó una acción, que de repente un juez sin competencia o co-competencia, que de repente los señores de la cárcel presentaron a Glass sin más, que de repente los testigos se allanaron, que de repente el Ministerio del Gobierno no envió a un buen abogado, que de repente el SNAI no se defendió, que de repente todo estaba armado para que salga Glass, que de repente el director de la cárcel lo dejó salir. Todo en una gran casualidad. No, señores, aquí se pusieron de acuerdo. Y cuando se pusieron de acuerdo, y eso es un delito, es asociación para delinquir, asociación ilícita. La Fiscalía ya debió haber iniciado un proceso. Entonces, doctor, si existe una protección ilegítima por la Corte Constitucional, hay que atacar por donde sí se puede atacar. Y eso es lo que la Fiscalía no hace. Y justamente, doctor, bajo toda esta coyuntura, usted ha dejado muy claro, ¿no? Que qué casualidad que todo este tema en particular haya funcionado de una forma tan rápida, tan ágil, que llama la atención justamente, y que por parte del gobierno nadie haya apelado, nadie haya impugnado específicamente en la audiencia donde Jorge Glass consiguió el habeas corpus. ¿Qué esperar entonces de la justicia? Personalmente yo no espero nada. Aquí hay una complicidad absoluta del gobierno nacional, empezando por el silencio del presidente de la República. Y yo digo silencio porque cuando el presidente de la República simplemente dice que él es un demócrata, un republicano, que hay que mantener separación de poderes y que la justicia, le faltó decir, impoluta de este país es la que resuelve, entonces yo, demócrata, tengo que respetar a carta cabal. A ver, nadie le pide al presidente de la República que meta las manos en la justicia, pero sí se le pide al presidente de la República que destituya ya al director del SNAI, que destituya ya al ministro de Gobierno, que destituya ya al director de la cárcel y a todos los funcionarios que han intervenido en esta barbaridad. Mire, Johanna, presentaron una apelación que es un mamotreto, como yo le llamo, un mamotreto jurídico que no ataca el fondo del problema. Es una apelación hecha para perder. No es lo que se le pide al presidente, es presidente, reaccione, impide estas barbaridades. Y si tiene funcionarios que están obrando mal, elimínenlos de su gobierno, salvo que, presidente, usted no toque a nadie, porque usted es parte de esa decisión gubernamental para que Glass salga. ¿A cambio de qué? A cambio de los votos que necesiten la Asamblea para seguir con sus planes de gobierno. Entonces yo creo que hay una responsabilidad política durísima, muy grave del presidente de la República, pero hay que decirlo. Pero aparte de eso, Johanna, este escándalo, ¿hoy tiene algún funcionario del gobierno diciendo algo? No, para ellos ya es caso cerrado, terminado. Ya no importa lo que diga la Corte Provincial, ya veremos qué dice. No puede ser así, no puede ser así. El país se va de las manos y no puede ser así. Muy claro. 7:34 en Ecuador continental, dialogando con el doctor Jofre Campaña aquí en Caché Noticias y Opinión.
y en modular 92.7 en Esmeraldas. Para terminar esto, entonces, doctor Campaña, los ciudadanos de bien van a preguntarse, dado a que un jurista como Joffre Campaña ha dicho que hay todos estos contubernios e intereses, Jorge Glass no volverá a la cárcel. ¿Será? Hay dos lecturas. Yo pienso que no va a volver. No obstante, hay una lectura que dice Jorge Glass se va a entregar para terminar como un mártir. Y entonces pagará un par de años más, resolverán de alguna otra manera su situación y será pues el gran mártir, el gran líder de un segmento de la población que cree en esa tendencia política. Creencia que es totalmente respetable, por cierto. Es decir, aquí no se trata de que ser correísta es bueno o malo y ser anticorreísta es bueno o malo, ¿no? Las visiones o los liderazgos políticos se construyen. Y si alguien tiene liderazgo y la gente lo sigue por algo, será bien o mal. Y yo no estoy en la línea de atacar, por ejemplo, a quienes creen en ese movimiento, un escorreísmo, lo que sea. Por alguna razón lo seguirán. Yo pues no sigo, yo discrepo, yo los critico, como critico ahora a los llamados lacistas, ¿no? Es decir, yo creo que hay un elemento fundamental en la sociedad, Clever, y es ser coherente con principios, es ser coherente con creencias, ¿no? Es decir, si alguien piensa que efectivamente el Estado de Derecho es una necesidad para que la sociedad viva en paz, no se puede aplaudir cuando se viola el Estado de Derecho a favor de alguien en que ese alguien cree, o no se lo puede criticar simplemente porque se resuelve en contra. La coherencia es mantener una línea en todos los casos, independientemente de las tendencias políticas, poniendo elementos que están en juego muy por encima de las coyunturas. ¿Qué quiero decir con esto para no alargarme? Si la Constitución consagra derechos e instituciones para proteger los derechos, tenemos que proteger los derechos independientemente de quién los viola. Si los viola el correísmo, si los viola el lacismo, si los viola el nepotismo, tenemos que criticar porque tenemos que defender la vigencia de los derechos, porque solamente la vigencia de un Estado de Derecho garantiza la paz social. Por tanto, hay pues las dos lecturas. Yo personalmente no creo que Jorge Glass se entregue, creo que las condiciones, efectivamente, en muchos casos inhumanas de estas cárceles, hacen que él no quiera estar un día más allí. De tal manera que creo que no se va a entregar, pero siempre existen siempre los mártires políticos, ¿no? Y no sabemos si el de Glass puede ser uno de ellos. No se olvide que hay un dicho, el que huye vive. El que huye vive, Joffre. Entonces, quiero que me dé un minuto. El ciudadano Joffre Campaña, jurista, ¿qué opinión le merece esta situación de la Asamblea Nacional? ¿Ah? Clever, es vergonzoso. Es vergonzoso. Yo recuerdo, mire Clever, yo tengo 55 años y estoy en el conocimiento de la política realmente desde que tengo 12 años. Lo recuerdo perfectamente bien. Yo nací en el año 66, tenía 12 años en el 78, cuando empezó la vuelta a la democracia con la famosa consulta, el plebiscito de aquella época, para buscar la constitución nueva, elaborada pues en la época de la dictadura. Recuerde usted, era la constitución del 78 o volver a la constitución del 45. Desde entonces sigo lo que pasa en el Congreso y en la política del país, porque me ha gustado siempre por curiosidad personal. Y yo recuerdo los tiempos de los patriarcas de la componenda, recuerdo los tiempos en que venían asambleístas o legisladores en ese tiempo, en que le tiraban el sombrero a un líder indígena, recuerdo cuando hubo disparos dentro, recuerdo los pactos de entregar las aduanas a Gary Esparza a cambio de votos. Siempre hemos tenido críticas durísimas contra la Asamblea. El pacto de la regalada gana. Exactamente, es decir, hemos tenido épocas nefastas y otras de alguna manera tranquilas, decentes. Lo que estamos viviendo hoy en la Asamblea es peor que el pacto de la regalada gana, es peor que lo que pasaba en la época de Bucarán y esto de los toma y daca con el gobierno de Roldós. Es peor de muchas etapas democráticas del país. Yo creo que hoy día la Asamblea es una vergüenza para la nación
Y por tanto, me parece que el presidente de la República perdió una oportunidad histórica para disolver esa asamblea, para tratar de buscar cambios profundos en el sistema de elecciones. Y simplemente estamos en una época en la que, desgraciadamente, la gente normal, el ciudadano común, no tiene fe en estas instituciones y por tanto el ecuatoriano empieza a vivir de espaldas a la política formal, y eso para una sociedad democrática es terrible. ¿Por qué? Porque la cultura democrática del ciudadano se va construyendo no solo con educación, sino a partir del ejemplo que reciben los gobernantes. Y cuando el ejemplo, lo que reciben los ciudadanos comunes, los niños, los adolescentes, es que la asamblea es un antro de negocios o un antro de política en su peor dimensión, lo que se genera como reacción es: eso no sirve, vivamos de espaldas, o lo que es peor y gravísimo, claro, es que mucha gente empieza a añorar una dictadura. Entonces, cuando una sociedad lo he escuchado, cuando eso ocurre, hay una cosa en la sociedad gravísima, porque la cultura democrática desaparece para dar paso al autoritarismo. Y eso es simplemente inaceptable. Es decir, de ninguna manera puede aceptarse, y por eso es que indigna la conciencia tener asambleístas como los que tenemos y de alguna manera tener una función judicial que no está tomando al toro por los cuernos, y tener un sistema judicial que yo lo he criticado muchísimo, un sistema judicial en mucho corrompido y que no responde a las expectativas de los ciudadanos. Por tanto, me parece que están generando un caldo de cultivo peligrosísimo. Aspiremos, doctor Campaña, que no se contamine el Ejecutivo. Yo creo que ya hay contaminación. Claro. Hay contaminación política. El tema de Glass, yo lo he dicho abierta y claramente, eso no es casual, eso es un pacto. Y por tanto ya hay contaminación. ¿Un pacto o un pago de una ley que salió? Bueno, es que el pago por la ley es el pacto. Sí, es señor. indudable. Doctor Geoffrey Campaña, como siempre, muy amable con nosotros. Le mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, doctor.